Vamos a resolver una ecuación llamada ecuación de la circunferencia teniendo en cuenta 3 puntos. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es una fórmula general que tenemos aquí, que es x cuadrada más y cuadrada más xd más ye más f es igual a 0. Lo primero que vamos a observar es que tenemos aquí x y y. Nos van a ayudar a encontrar estos valores de aquí. Y vamos a empezar de la siguiente forma. Vamos a observar la primera ecuación, que es esta que está aquí, o la primera coordenada, que es a 3, menos 2. Como x es 3 y y es menos 2, tomando en cuenta esta ecuación, dice que x al cuadrado. ¿Quién es x? 3. Sería 3 al cuadrado más y al cuadrado. Para este punto y vale menos 2 al cuadrado más xd, que x es 3 y solo le agrego la de que tenía de este lado, más y es menos 2e, más f, que la desconozco hasta el momento, es igual a 0. Esta ecuación la tengo que resolver hasta simplificarla lo más que se pueda. Y digo 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, más 2 al cuadrado es 4 y menos por menos más. Entonces se vuelve positivo y me da más 4. Más 3D más, bueno, aquí me va a quedar menos 2e, porque más por menos es menos, más f igual a 0. 9 más 4 me da 13, más 3D menos 2e más f igual a 0. Voy a dejar los términos que tienen letra de este lado, que serían 3D menos 2e más f igual, y ya no voy a tener 0. Este 13 que tenía del lado izquierdo lo voy a pasar del lado derecho como menos 13. Esta es mi primera ecuación, esta que está aquí. ¿De dónde saqué esta ecuación? De los dos primeros puntos que tengo aquí, en las coordenadas de A. Ahora voy a hacer lo mismo para el punto número 2 o la coordenada de B. Y vuelvo a guiarme de esta ecuación que está arriba. Este es x y este es y. Entonces me dice x cuadrada. X vale menos 4 al cuadrado más y cuadrada, que aquí sería 5 al cuadrado, más xd, que sería menos 4d, más y, que sería 5e, más f igual a 0. 4 por 4 es 16 y menos por menos es más, entonces queda positivo, más 5 por 5, 25. Más por menos es menos, 4d, más 5e, más f igual a 0. Voy a sumar 16 más 25 y eso me da 35, 41, menos 4d, más 5e, más f igual a 0. Y hago lo mismo que en la parte de arriba. Voy a despejar este término de aquí, lo voy a pasar hacia aquel lado y me quedaría menos 4d más 5e más f igual, el 41 quedaría negativo, menos 41. Y esa sería mi segunda ecuación. Ya solo me falta la última, voy a sacar del punto C. Y quedaría de la siguiente forma. X es 2, entonces sería x cuadrada, 2 al cuadrado, más y cuadrada, que sería 2 al cuadrado, más xd, sería 2d, más y sería 2e, porque aquí sí llevan lo mismo, más f igual a 0. Ahora voy
a buscar el cuadrado de cada uno. 2 por 2 es 4, más 2 por 2, 4, más 2D, más 2E, más F, igual a 0. 4 más 4, 8, más 2D, más 2E, más F, igual a 0. Ahora acomodo 2D, más 2E, más F, igual a 0. Perdón, paso el 8 negativo, menos 8. Y esta sería mi tercera ecuación. Estas son las ecuaciones con las que voy a trabajar. Las voy a acomodar aquí abajo las tres y serían 3D menos 2E, que es la primera que encontré, más F igual a menos 13. La segunda, menos 4D más 5E más F igual a menos 41. Y la última ecuación sería 2D más 2E más F igual a menos 8. Esta se llama ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Son mis tres ecuaciones. Con estas voy a trabajar y voy a realizar una solución de esta ecuación, pero lo voy a hacer por un sistema de ecuaciones de 3×3 y voy a utilizar el método de eliminación. Entonces, para empezar a trabajar el método de eliminación, lo primero que tengo que hacer es, voy a eliminar las f en estas ecuaciones, voy a elegir dos, voy a elegir la ecuación 1 y ecuación 2. Y lo que voy a hacer es restar ecuación 1 y 2. Voy a copiar mi ecuación a como está aquí. 3D menos 2E más F igual a menos 13. Y la 2 que dice menos 4D más 5E más F igual a menos 41. Voy a proceder a restar. Voy a poner un signo diferente. ¿Por qué voy a restar? Porque quiero eliminar la F. Y como ambas están positivas, para poderlas eliminar, tengo que restar. Si tuvieran un signo diferente, tendría que sumarla. Ahora, aquí voy a aplicar la ley de los signos. Menos por menos más, entonces se convierte en 4D. 3D más 4D, 7D. Aquí también va a cambiar de signo, más por menos menos, y sería menos 2, menos 5, menos 7E. Y ahora sí, a F le quito F, se eliminan, y eso es igual, menos por menos da más. Entonces tengo un total de 41 positivo y 13 negativo, lo que me da 28 positivo. A esta le vamos a llamar ecuación 4. Esta ecuación y una más nos van a ayudar a determinar un sistema de ecuaciones más pequeñas, que va a ser de 2×2, y con eso voy a poder encontrar el valor de D, el valor de E y el valor de F. Ahora me regreso a mis ecuaciones principales. Tengo que eliminar F en alguna de las dos. Puedo tomar la 2 y la 3 y las voy a copiar aquí. Voy a poner restar ecuación 2 y 3. Y sería menos 4D más 5E más F igual a menos 41. Y de este lado tendría 2D más 2E más F igual a menos 8. Voy a restar, voy a poner el signo aquí en medio. Y digo, menos por menos da más. Perdón, menos por más da menos. Entonces tengo menos 4 y menos 2. Eso me va a dar menos 6D. Porque se van a sumar. Y ahora a 5E le voy a quitar 2E. Me quedan 3E.
A f le quito f, se elimina y esto es igual. Menos por menos me va a dar más. Entonces, menos 41 más 8, eso nos da menos 33. Y esta le vamos a llamar ecuación 5. Hay que poner atención a estas dos ecuaciones porque son con las que voy a trabajar a partir de ahora. Voy a copiar la ecuación 4 y la ecuación 5 en la parte de atrás. Y nos va a quedar de la siguiente manera. La ecuación 4 nos dice lo siguiente. (7d) menos 7e es igual a 28. Esta es la ecuación 4. Y la ecuación 5 nos dice lo siguiente. Menos 6d más 3e igual a menos 33. Esta es mi ecuación 5. A partir de ahora tengo que ver cómo eliminar la e. Lo más correcto aquí casi siempre es lo siguiente. Como arriba tengo 7 y abajo tengo 3, intercambio los números y esta ecuación de aquí la voy a multiplicar por 3 y esta de acá la voy a multiplicar por 7 para que tenga 21 como número común y puedan ser eliminadas. Como una es positiva y una es negativa, después de multiplicar únicamente tengo que sumar y vamos a colocarlo aquí. Multiplicar ecuación 4 por 3 y restar ecuación 5 multiplicada por 7. Lo podemos hacer de dos formas, o directo o colocamos aquí el número 3 y ponemos todo lo demás. 7d menos 7e igual a 28. Cuando yo haga la multiplicación, lo primero que tengo que hacer es saber que voy a multiplicar todo lo que está aquí y también lo que está de este lado. No pongo igual, sino coloco una flecha para indicar que está continuando el proceso y digo 3 por 7, 21d más por menos menos 3 por 7, 21e. Esto es igual 28 por 3, 84. Y en la segunda parte multiplicaría por 7. Perdón. Toda la ecuación y es menos 6d más 3e igual a menos 33. Si multiplico todo esto por 7 sería 7 por 6, 42 d, perdón, 42d más por menos, menos, y de este lado más por más, más 3 por 7, 21e, y al final menos 33 por 7, que me daría igual a menos 231. Ahora sí, esto que está aquí, dijimos que lo vamos a, perdón, habíamos dicho aquí restar, no es restar, es sumar porque tienen signo diferente. Sumar, es lo único que tenemos que observar para poder eliminar. Y digo 21d más
menos 42 nos va a dar menos 21D. Y de este lado sería 21 negativo y 21 positivo se eliminan. Y del otro lado tengo 84. Le voy a sumar menos 231. Y eso nos va a dar menos 147. Y aquí tengo una ecuación más corta, la voy a pasar de este lado, que sería 21D negativo es igual a menos 147. Entonces me interesa solo D, que es igual a menos 147 entre 21 negativo. Como menos por menos me va a dar más, quiere decir que la letra D va a ser positiva y sería 147 entre 21, eso nos da 7. Ya encontramos la letra D. Una vez que encontramos una de las incógnitas, tenemos que elegir cualquiera de las ecuaciones un valor. ¿Qué valor vamos a agarrar de estas ecuaciones? Una de las ecuaciones para sustituir este valor. ¿Cuál ecuación vamos a tomar? La que ustedes quieran. Voy a tomar la número 2, la número 5, que sería la 2 en este caso, y sería menos 6D más 3E es igual a menos 33. Generalmente aquí ponemos sustituir D en ecuación y en este caso es la 5. Y colocaría menos 6 y en lugar de D voy a colocar el valor de D que vale 7 más 3E es igual a menos 33. Y a partir de aquí empieza la solución real. Más por menos menos, 6 por 7, 42. Más 3E es igual a menos 33. Entonces me queda que 3E es igual a menos 33. Y este menos 42 lo voy a pasar de este lado sumando. Serían más 42. Entonces 3E es igual a 9. Porque 42 positivo menos 33 me da 9. E sería igual a 9 sobre 3. 9 sobre 3 es igual a 3, por tanto E es igual a 3. Y como podrán observar aquí, ya tenemos dos incógnitas, la D y la E. Solo nos faltaría la F que teníamos aquí. Lo que vamos a hacer es tomar una de las tres ecuaciones y vamos a sustituir esos valores para poder encontrar el valor de F. Voy a trazar una línea aquí. Y por cuestiones de espacio voy a intentar solucionarlo aquí. Vamos a utilizar, me voy a quedar con la ecuación número 3, que es esta que está aquí. Y dice que 2D más 2E más F es igual a menos 8. Ya que la tengo copiada, ahora sí voy a sustituir. 2D, que vale 7, más 2E, que vale 3, más F es igual a menos 8. 2 por 7, 14, más 2 por 3, 6, más F igual a menos 8. 14 más 6 nos da 20, más F igual a menos 8. Y por último, F es igual a menos 8 y el 20 que estaba sumando pasa restando. F es igual a menos 28. Con esto tenemos prácticamente resueltas las ecuaciones. Lo único que hay que hacer ahora es comprobar que esos valores en estas ecuaciones me ayudan a resolver la ecuación de forma correcta. Voy a intentar guardar en la memoria los valores. Pondría 7 para la memoria D y ahí está guardado en la memoria D.
Voy a poner 3 en la memoria E para que esté la solución más rápido. Y por último, menos 28 en la memoria F. Solo vamos a comprobar que ahora estén los valores guardados en las memorias. En D tengo 7, en E tengo 3 y en F tengo menos 28. Y me voy a guiar de mi ecuación original. Sería 3D menos 2E más F es igual, y nos dice que es a menos 13, lo mismo que marca la ecuación aquí. Ahora vamos a ver con la segunda, sería menos 4D más 5E más F, eso es igual a menos 41, lo mismo que nos da en la ecuación número 2. Y vamos a hacerlo con la 3, que ya no deberíamos, pero que es únicamente para dejar claro que estamos bien en nuestras ecuaciones. Y sería 2D más 2E más F igual a menos 8. Esas son las ecuaciones y de esa forma se solucionan, y sería todo nuestro proceso en una ecuación de la circunferencia dados 3 puntos. Espero que les haya gustado este video. Trataremos de hacerlos con una mejor calidad después para que ustedes puedan comprender de una mejor forma. Si les gustó, pueden suscribirse, denle like a mi página. Hasta luego.